Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar los siguientes 30 minutos. El día de hoy vamos a hablar de la inversión pública en pandemia, qué se puede hacer desde el sector público entonces para reactivar la economía. Profundizaremos en esto luego de una pausa. Esto es En Contexto. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de marzo. Y los portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y como les adelantábamos, el día de hoy vamos a hablar de la inversión pública, en particular de qué es lo que ha ocurrido con la inversión pública durante la pandemia. Como ustedes bien saben, se frenó el año pasado absolutamente todo, también la inversión pública, la inversión privada. Sin embargo, se esperaba para estas alturas que la inversión pública pueda de alguna manera recuperar lo que la inversión privada, por el frenazo que hubo el año pasado durante la pandemia, no logró hacer. Para hablar justamente de esto y además qué podemos hacer, qué políticas se pueden implementar para acelerar la recuperación económica que es necesaria, se encuentra con nosotros el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton Borges. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola Sebastián, gracias a ti por la invitación. Bueno, para empezar, definamos un poco cómo distinguimos inversión pública de la inversión privada y cuál es la importancia de cada una. Mira, en general la inversión, en términos generales, es, a diferencia del gasto corriente, un gasto que se realiza solamente temporalmente. Yo ejecuto ese gasto temporal y creo una capacidad instalada de algo que después le va a dar servicios a la población. Ejemplo, a una carretera me demoro un par de años en hacerla y luego ya no tengo que gastar. Es un gasto temporal. Pero lo que hay que ver también es que la inversión privada es la más importante en el país. En nuestras buenas épocas, hasta hace unos 5 años, la inversión privada era alrededor de 20 puntos porcentuales del PBI, 20% del PBI. Y la inversión pública, en las mejores épocas, casi llegó a 6% del PBI. Hoy día converge al 3% del PBI como consecuencia de ese ajustón. Y la inversión es importantísima porque, fíjate, no hay un país que crezca sin inversión. Hace muchos años, un economista famoso, que después fue premio Nobel de Economía, que se llamó Robert Solow, demostró que la inversión era el motor del crecimiento. De hecho, él tiene un modelo de crecimiento económico, pero encontró algo más interesante aún, que es que más importante que la cantidad de plata en la que uno invierte es la calidad de los proyectos en los que uno invierte. Es decir, no es lo mismo invertir $1.000.000 en algo que no funciona bien a invertir $1.000.000 en algo que al año entra y es operativo y genera servicio a la población. Ok, claro. De hecho, creo que, si mal no recuerdo, hay ejemplos de sitios en los que hay inversiones de unos superestadios para una población súper reducida, ¿no? Me imagino usualmente con el canon es cuando hay ese tipo de situaciones. Ahora, en esta situación en la que nos encontramos, se esperaba un poco, ¿cierto? Que la inversión pública tomara un poco la batuta en el 2020 para que se recupere de alguna forma la economía. Eso, hubo proyectos, no solo Reactiva, sino Arranca Perú, si mal no recuerdo, tenía ese fin, de alguna manera de generar empleos y de dar inversión finitas, ¿no? No que duren 10 años, sino durante la época de la pandemia. ¿Qué ha pasado con la inversión en estos momentos? Mira, justamente cuando hay una época de crisis internacional, como la que se ha dado ahora como consecuencia de la pandemia, los países que manejan de manera inteligente sus finanzas públicas usan la inversión pública como un elemento contracíclico. Es decir, el sector privado, por las razones estas externas, disminuye su inversión, eso disminuye la actividad de la economía y entonces el sector público entra a invertir un poco más para que la economía no se sienta tan afectada. Si uno ve qué ha pasado en Latinoamérica, eso ha pasado tanto en países como Chile como en Colombia. ¿Qué ha pasado en el Perú? Hemos sido procíclicos. Es decir, se cayó la actividad económica y se cayó también la inversión pública. Se cayó la inversión pública y la inversión privada.
y no hubo una estrategia clara de utilizar a la inversión pública como elemento contracíclico que pudiera ayudar a atenuar los efectos negativos del confinamiento y de la pandemia. Pero ¿por qué ocurrió esto? Digamos, si lo que usted me dice, entiendo además, y si tomamos simplemente, vamos 15 años atrás, era un poco lo que ocurrió, ¿no? Durante la última gran crisis financiera, ¿no? También fue un poco lo que ocurrió, el sector público empezó a invertir. ¿Qué pasó en el Perú? Es algo, como usted nos dice, que parece, digamos, de sentido común, ¿no? Mira, yo creo que en el Perú lo que no hubo fue una coordinación entre las medidas económicas y las medidas sanitarias. Tuvimos probablemente la cuarentena más estricta del mundo y hemos estado en el top de los países que más muertos por millón de habitantes hemos tenido. Si tú sitúas en un cuadro de resultados económicos y sanitarios de la política pública nacional, Perú lo hizo muy mal, tanto en la parte económica como muy mal en la parte sanitaria. Hicimos una cuarentena exagerada, que no hubo discriminación. Por ejemplo, los sectores ligados a la inversión pudieron haber estado trabajando con los protocolos y las medidas pertinentes. Como te digo, eso pasó en Colombia, eso pasó en Chile, pero acá no, acá se hizo una cuarentena estricta, donde los que más la cumplieron fueron los formales, que son los que además están vinculados a la ejecución de inversión, y por otro lado, las medidas sanitarias en sí, como que lo que debió haber sido el rastreo epidemiológico, las pruebas rápidas, etcétera, se usaron de una manera equivocada, y con lo cual llegamos a recesar la economía, a frenar las inversiones privadas y públicas y desperdiciamos esa oportunidad de tener a la inversión como un elemento contracíclico, ¿no? Claro. Ahora, digamos, esa oportunidad se perdió. Al día de hoy, ¿hay algo que se pueda hacer? ¿Hay medidas que se estén tomando que tal vez estén buscando? Por último, no logramos contener usar la medida contracíclica en el momento en que cayó. ¿Podemos usar algunas medidas para impulsar lo que se viene, una recuperación tal vez más rápida, que es lo que apunta, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? A veces. Sí, mira, de hecho, si tú ves la evolución de la inversión pública en los 2 primeros meses del año, se ha recuperado un poco, pero no de manera suficiente. Hay un ligero incremento de la inversión, pero ese ligero incremento viene después de varios meses consecutivos de disminución de la inversión pública. Entonces, lamentablemente no creo que se pueda hacer mucho más por varias cosas. Uno, porque es un gobierno de transición debilitado. Tengo el mayor respeto por el ministro de Economía. Creo que es un lujo y debemos agradecer todos los días que haya aceptado ser ministro, porque es un campeón de las finanzas públicas. Pero lamentablemente lo que ha pasado en los sectores es que con tanta rotación de ministros, viceministros, directores generales, directores de líneas, jefes de oficina, en realidad lo que ha habido es inimaginable. 4 presidentes en 5 años, cada presidente con cambios de ministros varias veces. Yo no sé ya cuántos ministros de Economía van, creo que van 8 en menos de 5 años. Eso es un récord mundial, ¿no? Eso nos sitúa en un nivel de inestabilidad de equipos profesionales comparable solamente con algunos países muy pobres del África. Lo que ha pasado acá en los últimos 5 años es de terror. Hay que, en realidad, esperar a un nuevo gobierno que pueda tener las herramientas y los equipos técnicos necesarios y el respaldo popular para tener ya una estrategia más correcta. Mientras tanto, hay que apoyar nomás al equipo económico que está en el MEF para poder ayudar a que
la inversión se recupere lo más posible. Claro. Bueno, justamente esta hora nos toca hacer una breve pausa. Sin embargo, ahí hay una pregunta que cae de Maduro y es, las elecciones son todavía, o sea, la toma de mando luego de las elecciones es en julio. Usualmente los primeros 6 meses hasta un año, dirías, no son particularmente productivos, entre comillas, con lo cual no veríamos una recuperación hasta el 2022 de la inversión pública. Pero bueno, eso creo que ya está adelantando la respuesta el señor Fongese con ese gesto, pero después de la pausa eso, volvemos con más. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto. Estábamos hablando de la inversión pública en la pandemia y si por algún motivo se ha perdido la primera parte de la entrevista, siempre nos puede encontrar en YouTube, poner el buscador en Contexto y ya nos va a encontrar desde el primer capítulo hasta ahora, ¿no? Todos los programas en general, no los capítulos. Y estábamos hablando con el ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton Fongés, y la pregunta era si tenemos que esperar a un nuevo gobierno para que se reinicien, digamos, las acciones de inversión pública con más potencia, tomando en consideración que el nuevo gobierno entre en julio, que entre que uno se ordena la casa, digamos, se demora unos mesecillos, digamos 6, recién estaríamos pensando en una inversión que podría ayudar al sector privado para el 2022? Mira, yo creo que sí, efectivamente, la recuperación de la inversión pública y de las APPs también no va a venir antes del 2022. Explico, hoy día no solamente hubo la menor agilidad de las inversiones como consecuencia de la pandemia, sino también de la instauración de un marco de profunda desconfianza entre los actores públicos. Me refiero, por ejemplo, a que si uno revisa los principales proyectos del país, Contraloría se ha vuelto la gran autoridad en materia de todas las inversiones sectoriales, opinando si el tubo debería ser más ancho o más delgado, si las bolsas de cemento son las suficientes o no para acreditar con la construcción de una escuela, metiéndose incluso a cuestionar la discrecionalidad profesional del funcionario que tiene la responsabilidad en determinado sector. Todo el mundo está, la resaca del abajato ha sido muy, muy fuerte, muy grave. Las APPs, fíjate que llegaron a hacerse más de 15 por año y hoy día se da 1 o 2 por año. Las obras por impuestos que el 2017 llegaron a su punto, crecían todos los años, claro. Hoy día casi han desaparecido. Entonces hay un ambiente de mucha rotación de funcionarios, de pérdida de confianza entre los actores y también de medidas de confinamiento que en su momento fueron muy restrictivas, pero que todo eso se ha manifestado en los bajos valores de la inversión. Ahora, entendería entonces que un primer paso para aligerar esto sería cambiar la manera en la que hay incentivos, digamos, o reglas de juego entre las instituciones estatales para que de alguna forma se agilice esto, para que haya un poco más y se genere confianza a su vez. Sí, claro que sí, pero lo principal acá es que el gobierno tiene que saber qué quiere y a dónde quiere ir. Eso no es posible cuando tienes 4 presidentes en 5 años. Tú primero, los países que han sido exitosos en materia de inversión en infraestructura, primero tienen una idea del país que quieren lograr y a partir de esa idea arman el portafolio de proyectos que me va a permitir llegar a esa idea. Si tú ves lo que pasa, por ejemplo, con la inversión a nivel subnacional, sobre todo, como decía Sebastián, en las regiones que tienen mucho canon y municipio, hacen competencia de quién tiene el palacio municipal más grande, quién tiene la piscina más grande, quién tiene la plaza de armas más bonita, quién tiene el estadio de fútbol, la plaza de toros, etcétera, y las necesidades básicas de la población ni se enteran, ¿no? Los proyectos de agua, los proyectos de salud, los proyectos de educación. Cuando uno recorre el Perú profundo, te encuentras estas grandes obras
que la autoridad política le parece muchas veces entretenido poder inaugurar en poco tiempo un gran coliseo y bueno, la educación se ve en el largo plazo, sus resultados, así que en el largo plazo yo ya no voy a estar, entonces privilegio otras cosas. Por eso lo primero que hay que hacer es tener una cultura de planeamiento más importante y no pensar tanto en proyecto por proyecto, sino más bien en portafolio de proyectos. Claro. O sea, digamos, ¿no? una forma más integral de ver lo que se necesita. Ahora, eso de alguna forma, porque estoy pensando, y a mí me parece la forma más sencilla, digamos, que se haga centralmente, pero hay a la vez dos temas ahí que chocan, ¿no? La descentralización y las capacidades que tiene cada región, cada municipio, y digamos, este pensamiento que tal vez pudiese llegar, porque además, como no pueden ser reelegidos la mayoría de alcaldes, tampoco es que tienen un incentivo particular para hacer cosas de largo plazo, entonces hay como un choque ahí bien claro, ¿no? Entre lo que la gente puede querer, puede necesitar y hasta lo que quiere. A veces la gente quiere el estadio, ¿no? Sí, claro, pero justamente, y ahí va el segundo tema, o sea, el primer tema es la planificación, saber qué quiero en el largo plazo, pero el segundo es institucionalizar al país. No podemos, ya te dije lo del gobierno nacional, con estos cambios de ministros, viceministros, directores generales, lo mismo pero peor ha pasado también en los gobiernos subnacionales. Entonces, con funcionarios municipales y funcionarios regionales que rotan cada 3, 4 meses porque el alcalde o el gobernador que ganó rota para tener más posibilidades de darle trabajo a más gente, muchas veces ese personal no tiene las competencias mínimas para hacer estos procesos que son complejos. Entonces, de una vez por todas es necesario... En el 2013, 2014, se promulgó la ley de carrera pública para que, fíjate, en Europa, en España, por ejemplo, los mejores alumnos de las facultades de economía, por mencionar la facultad de la profesión que yo tengo, postulan al sector público con unos exámenes que les dicen oposiciones y los mejores entran a trabajar al sector público, pero ahí ya tienen una carrera larga, como tipo en el Banco Central acá. Acá no, acá solemos en general llamar a los amigos, a la gente que no necesariamente está calificada a asumir funciones públicas. Y ahí viene el tercer elemento que te iba a decir, que si además no tienes la visión de largo plazo, no tienes el capital humano especializado, y la tercera cosa es pones sistemas administrativos muy complicados, muy burocratizados y con mucha participación de otros agentes como la Contraloría, entonces tienes la tormenta perfecta para que las cosas no salgan bien. Ahora, mencionaba usted la carrera pública, ¿cierto? Sí. Solo para saliéndonos un poquito del tema, además del BCR, me parece que la SBS también tiene. ¿Hay alguna otra institución que tenga esto o que debería? O sea, ¿cuál sería la primera que usted piensa que debería tener? Entiendo que el MEF tampoco tiene, ¿no? No, mira, el MEF, yo he trabajado 10 años en el MEF, entré como un especialista y luego fui jefe del Sistema Nacional de Inversión Pública, justamente hasta el 2006. Pero el MEF no tenía una carrera pública formal, pero sí tenía una carrera pública de facto. Tú veías, yo llegué en todo el tiempo que estuve, debo haber trabajado con más de 10 ministros de Economía, y en general tenías a los mismos equipos técnicos especializados que mantenían la memoria histórica de la entidad. Y eso pasó hasta este gobierno. A partir de PPK y los sucesivos cambios de ministros, el MEF ha tenido la mayor cantidad de rotaciones y eso para mí ha sido un error país gravísimo, ¿no? Porque para bien o para mal, te gustaran o no te gustaran, lo que el MEF siempre ha asegurado es disciplina fiscal, coherencia económica y estabilidad en las políticas.
Pero cuando cambias a todos los funcionarios y de manera tan radical y muchas veces reemplazaste a los funcionarios de mucha trayectoria con gente con muy poca experiencia, ahí también creo que le has hecho un daño al país bastante grande, ¿no? Pero contestando tu pregunta, yo creo que no solamente es el Banco Central y la SBS, también hay entidades como Relaciones Exteriores, que es bastante institucionalizada, pero hay que empezar por los principales ministerios y al MEF yo lo pondría primero en la lista para volver a institucionalizarlo. Claro. Ahora, como última reflexión, digamos, ¿cuál sería el primer paso para que haya confianza de la población y de las instituciones en el siguiente o en este gobierno en torno a lo que es el avance en inversiones públicas? ¿Cuál sería un paso? Bueno, el primer paso está bien diseñado. Yo agarraría los 50 proyectos priorizados ya en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad que fue publicado en el 2019 por el gobierno, y me centraría en esos y a destrabarlos, porque la población, para retomar la confianza, requiere hechos y no palabras, ¿no? Ya las promesas ya no las cree nadie. Entonces hay proyectos que se caen de maduro, pero que están trabados porque hay muchos funcionarios que te lo dicen en privado. Mira, Cholito, ya viene el cambio de gobierno, yo no voy a tomar esas decisiones para que me hagan lo que le hicieron en los equipos anteriores, de estar metidos todos en procesos. No, prefiero llegar a julio y empezar de nuevo. Entonces lo primero que se necesita es seleccionar a los proyectos que están los más grandes, los más emblemáticos y los que están priorizados ya en el Plan Nacional de Infraestructura, y ponerle todas las balas para mostrar resultados a la población. Claro. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, y vamos a estar entonces al tanto y atentos a lo que ocurra, y seguramente, y si se puede desde ya, comprometerlo para una entrevista futura. Muchísimas gracias, señor Fonges. No, gracias a ti, Sebastián. Vamos a una pausa y regresamos con las conclusiones. Estamos de vuelta aquí en Contexto y tocan las conclusiones del día de hoy. Como han visto, si no se empieza a confiar un poco entre las instituciones, ni siquiera entre la población y el Estado, sino entre las instituciones para sacar adelante las inversiones públicas, la recuperación económica de nuestro país, y con ello la recuperación de cada uno de nosotros, se va a tardar hasta el 2022 y tal vez un poco más. Por eso es necesario que, digamos, se metan todas las balas en la cartera de proyectos, como lo escuchamos del señor Fonges. Con eso terminamos en Contexto. No se olvide además de seguirnos a través de YouTube. Solo tiene que poner en el buscador en Contexto y va a encontrar desde el primer programa hasta el del día de hoy. Nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de marzo. Y Los Portales.